Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado una vez más estar aquí junto a ti para que juntos podamos abrir la palabra de Dios y escuchemos su voz. ¿Sabes? En este momento la escuela bíblica tiene un regalo para ti. ¿Te agradan los obsequios? Permíteme. Mira, tenemos esta hermosa guía de estudio que lleva por título Padres preparados, hijos de carácter. Vivimos en tiempos difíciles, complejos, ¿verdad? Donde la paternidad en ocasiones ha sido descuidada. Pero estamos seguros que también hay padres que tratan de mejorar esto. Es por eso que la Escuela Bíblica ha preparado esta hermosa guía de estudio. Si tú quieres tener esta guía de estudio en tu casa, totalmente gratuita, simplemente por favor escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla o también, si lo prefieres, puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que estas guías de estudio llegan gracias a los aportes financieros de nuestros ángeles de esperanza. Hoy día tenemos un tema muy especial. Hoy día hablaremos acerca de fe, hablaremos de paz, hablaremos de la obediencia. Te hago una pregunta. ¿En algún momento has tratado de poder tener más fe? Es difícil creer cuando hay circunstancias adversas, ¿verdad? El tema para hoy lleva por título Fe que traerá paz para tu vida. Si tú quieres conocer un poco más de eso, te invito a que nos acompañes aquí en tu programa Tiempo de Paz. El conocido escritor inglés Arnoldo Venner, en cierta oportunidad, cuenta una historia muy interesante acerca de la gratitud. Él comenta de que su editor tenía una secretaria que era muy eficiente en lo que hacía. ¿Sabes? Este autor inglés, Bennett, en aquel momento se encuentra con la secretaria en la oficina y le dice, por favor, antes de que se retire, señorita, quiero realizarle una pregunta. Mi editor, le dice, me ha comentado que usted es una secretaria muy eficiente, que tiene todo al dedillo, que lo que le solicita siempre lo cumple. ¿Usted, por favor, podría darme o comentarme cuál es el secreto de su eficiencia? A lo que esta secretaria respondió lo siguiente. Realmente el secreto no lo tengo yo. El secreto lo tiene mi jefe. El autor le dijo, pero ¿cómo así? Explíquese, por favor. Mire, acontece que cada vez que mi jefe me solicita algo, le dijo, yo simplemente lo hago y él en cada solicitud, después de que yo entrego lo que me solicita, él siempre me agradece y me felicita. Apreciado amigo, cuán importante es agradecer, cuán importante es la gratitud, cuán importante en todo momento es recordar de que si estamos vivos es gracias a Dios. Todo lo que tú posees es gracias a Él. No tienes que olvidarlo. Pero sabes, no simplemente necesitas tenerlo presente, sino que también necesitas decirlo. Pero, ¿cómo puedo agradecer a Dios, pastor? Tal vez es tu pregunta. ¿Cómo puedo agradecerle a Dios todo lo que Él me ha entregado? Sabes, la Biblia nos enseña que a través de la oración uno puede agradecer, uno puede pedir y uno puede también escuchar la palabra de Dios. En este momento yo quiero hacer una oración por ti. En este momento quiero que me acompañes en esta palabra de oración. Tal vez estás pasando algunos momentos duros y difíciles ahora y tal vez dices, pastor, ¿cómo agradecer por el dolor? ¿Cómo agradecer por la muerte? ¿Cómo agradecer si mi situación financiera no está bien? ¿Cómo agradecer si llegó un pronóstico médico no esperado? ¿Sabes? La Biblia nos va a mostrar que vale la pena ser agradecidos a Dios en todo momento. Ahí donde tú estás, quiero hacer una oración contigo. Bondadoso Dios, te damos gracias por la vida que tú nos entregas. Bendice, Señor, a mis amigos que están detrás de la pantalla. Bendice a sus familias. Si están atravesando una situación difícil, Señor, una situación compleja, si tal vez la muerte ha llegado, Señor, al círculo familiar,
Tal vez la enfermedad, Señor, está ahí en el núcleo de la familia ahora. Yo quiero pedirte que ellos puedan recordar de que no necesitan desesperar, que ellos tienen esperanza en ti, porque tú no los has abandonado. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, acerca de la fe. Fe que traerá paz para tu vida. Mira, vamos a ir rápidamente a la Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Yo tengo aquí la Biblia, mi Biblia en mis manos, y si tú tienes tu Biblia también ahí en casa tal vez, yo te invito a que vayas, que la busques, que la traigas. Si tienes una libreta, ¿verdad?, donde anotar, una bitácora, para que puedas anotar los textos bíblicos que vamos a mencionar en este momento. ¿Cómo es esto de la fe? ¿Qué es la fe, verdad? ¿Cómo tener más fe? ¿Será que necesitamos ir a algún lugar para adquirir más fe? En cierta oportunidad, un niño le preguntó a su padre y le dijo: papá, ¿dónde puedo comprar más fe? El papá tomó la Biblia, abrió el libro de Romanos, ¿verdad?, y le dijo lo siguiente, la carta a los Romanos. Le dijo: mira, la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, hijo, le dijo. No necesitas ir a ningún lugar a comprar la fe. Papá, ¿cómo es esto de que la fe viene por el oír? El padre continuó con el texto bíblico y le dijo: la fe viene por el oír. Empezó a leer, ¿verdad? Continuó leyendo el padre. El oír la palabra de Dios. Amado hijo, le dijo su padre, en cada momento que tú y yo leemos la Biblia, en cada momento que tú y yo escuchamos la palabra de Dios, el músculo de la fe aumenta y va creciendo. ¿Quieres tener fe? ¿Estás en la misma búsqueda y pregunta como este niño? Entonces, en este momento vamos a afianzar nuestra fe. Nuestra fe va a crecer porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente una vez más a los evangelios. Lucas, el capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el versículo 19, vamos a encontrar una historia asombrosa. Una historia no solamente que nos va a permitir, ¿verdad?, tener presente lo que aconteció en aquel momento, no solamente eso, sino que va a permitirnos poder aplicar estos principios para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque esto es lo que nos trae la palabra de Dios. Principios inmutables. Esto no solamente se aplicó para aquel tiempo, estos principios sirven para tu vida cotidiana. Mira lo que dice el versículo 11 hasta el versículo 19. El texto bíblico dice así: y le dijo, Jesús está hablando aquí, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recuerda por favor este texto. Muchas veces la vida nos lleva abajo. Muchas veces una circunstancia hace que nos humillemos, ¿verdad?, delante de seres humanos, delante de circunstancias. Muchas veces la vida, ¿verdad?, malogra, trastoca nuestra autoestima, nuestra personalidad. En ocasiones, los golpes de la vida muchas veces también hieren tus sentimientos y hacen de que tus emociones sufran. Hoy vamos a ver una historia de 10 hombres, pero uno solo de ellos, sí, se humilló. Pero no se humilló, ¿sabes?, ante la vida. No perdió su dignidad ante el dolor, sino que él se humilló frente a aquel ser que realizó un milagro en su vida. ¿Y sabes por qué aconteció este milagro? Porque él tuvo fe. Vamos al texto bíblico. El versículo 11. Lucas, el capítulo 17, el versículo 11 dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El versículo 12 dice así: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron, dice el texto bíblico, la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En aquellos tiempos, ¿verdad?, había en aquellos tiempos muchas personas que sufrían de lepra. Y estas personas que sufrían de lepra eran separados. Estas personas eran encuarentenadas. Los distanciaban de las personas que no tenían lepra. Estas personas que tenían lepra vivían separados. Por ende, no podían tener las mismas
facilidades que tenían las personas normales, por así decirlo, de aquel tiempo, los que no padecían de la lepra. Sufrían en conseguir trabajo. Es más, no lo podían tener. Ellos necesitaban en algún momento estirar la mano, como los ciegos de aquella Palestina antigua, ¿verdad? Y simplemente pedir limosnas. En cada momento cuando ellos iban caminando, ¿verdad? Y veían una persona que estaba sin lepra, ellos no podían acercarse, no podían tocarla. Habían diversas leyes, ¿verdad?, que ya manifestaban todo esto. Entonces, tal vez necesitamos recordar lo que dice Levíticos, el capítulo 13, el versículo 46, Números, el capítulo 5, el versículo 2. Es por eso que el texto bíblico menciona y dice que ellos estaban lejos, separaron lejos, dice el texto bíblico. Cuando tú vas al segundo libro de los Reyes, el capítulo 15, el versículo 5, tú puedes encontrar ahí diversas leyes, diversas costumbres, ¿verdad?, respecto a los leprosos, respecto a las prácticas que se debía tener con los leprosos. Y los leprosos conocían todo esto. Pero mira, es interesante porque también el texto bíblico menciona y dice, ¿verdad?, que salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mira, no era inusual que los leprosos estén junto a otros leprosos. Ellos estaban juntos, pero ellos no solamente estaban juntos, no solamente notan que venía Jesús, el que podía tal vez salvarlos, el que podía sanarles, el que podía no solamente quitarles la lepra, que esto ya evidentemente traía un mal físico, una incomodidad física, sino que también, imagínate, cómo estaba la autoestima de ellos. ¿Será que ellos habían adquirido un microtrauma? Y ese microtrauma se estaba ya acrecentando en un trauma mayor. ¿Cuál era la personalidad que ellos tenían en todo momento? ¿Cómo estaban viviendo? El relato bíblico continúa, ¿sabes? Y mira lo que dice. Porque la Biblia dice lo siguiente, el versículo 13, leemos nuevamente. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Acá hay algo interesante. Tenemos que tener en cuenta esto. Mira, estos leprosos no todos eran judíos. Acá había una multitud mixta. Acá había un grupo de leprosos que no todos eran de la misma nacionalidad, no todos tenían las mismas costumbres. Aquí habían samaritanos y tal vez judíos y samaritanos. ¿De dónde sacamos esta información? Para eso simplemente necesitamos remitirnos, ¿verdad?, al versículo 16, porque ahí dice, ¿verdad?, que uno de los que regresa era samaritano. Entonces, no todos eran judíos. Esta era una multitud mixta. Tal vez aquí aparece una de las enseñanzas más valiosas que debemos guardar en nuestra mente y realizar en una práctica en nuestra vida. Recuerda que frente al dolor, frente a la desgracia, frente a la muerte, no existe nacionalidad, no existe grupo étnico, no existe nacionalidad, sino que vemos a este grupo mixto, samaritanos y judíos, leprosos, en definitiva, unidos, clamando a Dios. Y es que cuando el dolor llega, ¿sabes?, cuando llega la enfermedad, cuando llega el sufrimiento, nada puede diferenciar al ser humano del otro, sino por el contrario, hay algo que puede unificarlos. Y es la oración, es la fe, es creer en Dios. Y ellos oran y dicen lo siguiente, el texto bíblico dice así, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Ellos están pidiendo misericordia, pero miren lo que acontece, el versículo 14 dice así, cuando Él los vio, les dijo, id, muéstrense, ¿a dónde? A los sacerdotes. Apreciado amigo, necesitas tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú hablas a Dios a través de la oración, en todo momento Dios te verá, Dios responderá. Dios es un Dios presente. Dios es un Dios que está en todo momento a tu lado. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te abandona. Cuando tú vas a Daniel, ¿sabes lo que encuentras ahí? En el capítulo 9 aparece una oración preciosa y es la oración de Daniel. Y en uno de esos textos se menciona que antes de que ustedes, ¿verdad?, clamen, yo ya habré oído. Es que la oración no es para informarle a Dios. La oración es para que tú generes esta comunión con Él. El relato continúa, ¿sabes? Y mira lo que el texto bíblico dice. Cuando Jesús los vio, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un momento, ¿qué está aconteciendo aquí? ¿Por qué Jesús los manda a los sacerdotes? ¿Por qué les dice, vayan a los sacerdotes, muéstrense? Id, muéstrense. ¿Sabes? Aquí habían algunas leyes de Moisés. Y tú puedes leer esto en Marcos, el capítulo 1, el versículo 44. Pero no solamente esto, ¿verdad? En diversas partes también del Antiguo Testamento, lo mencionamos hace un momento, habían distintas leyes. Para ponerlo más práctico, los sacerdotes de aquel tiempo eran los que decidían quién ya estaba sano de la lepra o quién no. ¿Quién estaba, verdad, en qué nivel de esta enfermedad o ya no? Entonces, ellos necesitaban mostrarse. Jesús en todo momento fue un líder, ¿sabes? Muy respetuoso. En todo momento, Él no trató, ¿verdad?, de quebrar estos pequeños estamentos. Pero no los quebró porque Él trataba de colocar una verdad inmutable. ¿Y cuál era la verdad inmutable que Él trató de colocar? La obediencia, la fe. Porque si tú notas aquí, en el versículo que hemos leído, que es el versículo 14, le dice, muéstrense a los sacerdotes. Ellos, cuando reciben esta orden de parte de Jesús, ellos aún seguían con lepra. Cuando Jesús les habla, pero antes de hablarles los ve y ellos miran los ojos de Jesús. Qué maravilloso encuentro, ¿verdad? Ellos están clamando, ellos se unen y Jesús los ve, dice. Imagínate este momento. Ellos todavía tenían lepra, pero cuando un ser humano se encuentra con la mirada de Jesús, esa mirada compasiva, esa mirada de amor, algo acontece. Porque la criatura se encuentra con su Creador y algo pasa. Ellos seguían con lepra, pero ellos dicen, ¿verdad? Dios ha dado una orden. El Hijo de Dios, Jesucristo, nos está ordenando a que vayamos, que cumplamos con este ritual, ¿verdad?, que ya está especificado en esta ley que ellos conocían, que era la ley de Moisés. Y tal vez alguno de ellos pensó, pero un momento, todavía tenemos lepra, ¿cómo vamos a ir? Los sacerdotes se van a molestar, no podemos acercarnos a ellos, van a pensar que tal vez estamos burlándonos de ellos. Ellos son la autoridad. Pero tal vez alguno de ellos mencionó y dijo, hey, tranquilos, quien está hablando es el Hijo de Dios. Necesitamos creer, necesitamos obedecer a su palabra. Y es que la fe sin obras es muerta. Y es que la fe es obediencia. Una persona no puede obedecer si no hay fe. Y una persona no puede tener fe si tampoco practica la obediencia. Cuando vamos a la Biblia, en Santiago, el capítulo 12, el versículo 17 al 20, nos damos cuenta que el texto bíblico menciona y dice que la fe sin obras es muerta. Fe y obediencia se complementan entre sí. La una no puede existir sin la otra. Fe y obediencia. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Qué hicieron después de que Jesús les dijo esto? Vayan, por favor, preséntense. ¿A dónde? A los sacerdotes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El dolor era lo que los mantenía unidos y la misma fe en Dios. Pero no solamente ello, porque el texto bíblico menciona, y mira lo que dice, que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Lo notas? Mientras ellos iban, fueron limpiados. El milagro aconteció, ¿sabes cuándo? El milagro aconteció cuando ellos obedecieron. El milagro aconteció por la fe y la obediencia que ellos tenían a Dios. Entonces uno de ellos, versículo 15, permíteme repetir este texto.
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Lo notas? No solamente habían leprosos judíos, había un leproso también que era samaritano. A ver, eran 10 leprosos, ¿y por qué solo regresa uno? Solo uno de los 10 regresa para dar gracias a Dios. Y sabes, el menos probable que iba a regresar, regresó. ¿Por qué el menos probable? Mira, tal vez los otros 9, ellos recordaban o pensaban de que por ser judíos y porque se les adjudicaba esta expresión de hijos de Abraham, ellos decían, la sanidad nos pertenece. Así que lo que hizo este hombre, este Jesús, ¿verdad? Está bien, nosotros merecemos la sanidad, porque nosotros somos hijos de Abraham. Pero había un samaritano que tal vez en su mente dijo, yo no soy judío, pero mira, qué grandioso. Este judío, este Jesús, este Hijo de Dios, se ha detenido en su itinerario y me ha sanado. Este samaritano con corazón humilde se detiene y reconoce que aquel hombre le había sanado y no podía retirarse indiferente. Qué gran enseñanza para nuestra vida, preciado amigo. Aquí vemos a 10 hombres que habían sido sanos, 10 hombres que tenían el cuerpo sano, pero detengámonos un poco y dividamos esta ecuación. 9 hombres con cuerpos sanos, pero 9 hombres con corazones enfermos. Un hombre, el samaritano, con cuerpo sano y también con un corazón sano, porque fue el único que permitió que Dios obrara en su corazón para agradecer a Jesús, el Hijo de Dios. Esta historia es maravillosa, ¿sabes? Yo no sé cuántas veces das gracias a Dios por lo que tienes. Yo no sé si tú también agradeces a Dios por los momentos difíciles, por aquellos momentos, ¿verdad?, cuando las aguas se colocan turbias en nuestra vida y no podemos ver. ¿Sabes? Hay diversos libros que son escritos por una de mis autoras favoritas, y en uno de ellos, que lleva por título Palabras de vida del Gran Maestro, ¿sabes lo que se menciona? Que Dios ha permitido que cada ser humano tenga un ángel custodio. Así es, tú tienes un ángel custodio, un ángel que te cuida, un ángel que está velando por tus pasos, porque ahí se manifiesta el amor y la protección de Dios para ti. Y muchas veces cuando nos acontece algo malo en la vida, recuerda que puede haber sido peor y que Dios te cuidó. Imagina tu vida sin Dios. 9 hombres con cuerpos sanos, pero con el corazón enfermo. Uno solo con el corazón sano, y fue aquel ex leproso samaritano. El texto bíblico finaliza esta historia de la siguiente manera. Dice así, el versículo 16 en adelante, y se postró rostro a tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Apreciado amigo, la fe de este hombre lo había salvado. No solamente lo sanó físicamente, sino que lo salvó eternamente. La fe va al lado de la obediencia. Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Tú te sientes tal vez separado, apartado, sin posibilidades? Tal vez estás viviendo algunos síntomas, ¿verdad?, alegóricamente hablando, de lo que vivían estos leprosos. Hoy Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Quieres abrir tu corazón a Dios? Acompáñame en esta oración. Bondadoso Dios, gracias, porque la fe, Señor, puede ser muy pequeña la que tenemos, pero tenemos un Dios grande. Y aquella fe, Señor, tú permites que cada día crezca más cuando abrimos la Biblia y la estudiamos. Y esa fe, Señor, al convertirse más grande en todo momento,
nos permite poder vivir un verdadero tiempo de paz. Permite que cada día podamos agradecer por lo que nos entregas. Bendice a mi amigo, amiga que está del otro lado de la pantalla. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda acompañarte. Es mi deseo y oración en este momento.